esta antropología que a mi juicio tiene como dos vertientes. Por una parte el análisis del pasado, donde se celebra la arqueología, el análisis del presente, donde se celebra con la antropología social, la antropología cultural, el estudio de la comunidad y el análisis del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿O qué nos va a pasar como comunidad, como ecosistema? ¿Qué nos va a pasar en el futuro? Entonces, esta ecoantropología tiene como esas vertientes. Partimos del análisis etimológico de la palabra, ¿verdad? Tenemos dos conceptos: el concepto de eco, cuyo origen está en la orilla polcos, ¿verdad?, que significa casa, significa morada, significa lugar de residencia, y el concepto de antropología, que es el concepto propio del origen de lo que es el hombre, el estudio del hombre, ¿verdad? La antropología es el estudio del concepto, el discurso, el análisis acerca del hombre. Esta mezcla de casa, morada y hombre es la que nos ocupa hoy día. Pero la morada, la casa del hombre, tiene distintas acepciones, distintas miradas. Yo puedo mirar la morada como mi residencia, donde está mi casa, aquella que puede caerse en un terremoto. Pero mi morada, o la morada del grupo humano, sobre todo en la antigüedad, a través de la arqueología, es una morada inmensamente más amplia, es una morada territorial, tiene una sección más amplia del lugar de residencia. Entonces podemos hablar de que esa morada se transforma para él, en este caso, en un territorio. Es un área muy amplia donde se puebla, donde se hace actividades de distintos lugares. Entonces, de acuerdo al estadio cultural del grupo humano, es muy diferente el caso de nómadas, recolectores antiguos, al estilo de nuestros changos o camanchacas costeros, muy diferente a los agricultores del interior, muy diferente de los grupos, digamos, del arcaico, 6.000, 7.000, 8.000, 14.000 hay cifras en este momento para un área de Tarapacá, ¿verdad? 14.000 antes de Cristo, en que se trataba de grupos movedizos, de grupos cazadores, recolectores que se movían de un lado para otro, eran grupos muy pequeños. Entonces hay distintos territorios. El agricultor, y ya llega de la época del centenarismo, tal vez alrededor de los 1500 o 1000 antes de Cristo, dependiendo de los lugares, debe tener un territorio más circunscrito. Pero el pastor tiene un territorio muy amplio. Yo, un par de años atrás, analizamos un grupo de pastores que tenía como asiento, como lugar de asiento, el salario del barco, pero tenía como territorio de pastoreo quebrada inmensamente larga que llegaba prácticamente hasta la luna, a través de la quebrada de Arca, la quebrada de Cana. Entonces estamos hablando, y si eso lo calculamos en términos de superficie, estamos hablando de miles de hectáreas, fácilmente. Entonces, hay territorios y hay territorios. Pero además de ese territorio que dice relación con la vida económica de estos pueblos, con su sustentación económica, está el territorio ritual. Ese es otro mundo. El territorio ritual, el territorio de ritualidad es un mundo en el que recién hoy día se está entrando un poco más a fondo, ¿verdad? En que podemos señalar lugares sacros donde ellos realizaban actividades. Aquí en Atacama también lo sabemos, me tocó presenciar hace muchos años allá en el pueblo de Cuba, ¿verdad? La subida a un cerro ceremonial para pedir la lluvia. Pero eso se sigue practicando hasta el día de hoy. Me tocó ver en la zona del Salar del Huasco hace unos 5 años atrás un acto ritual, ¿verdad?, para pedir la lluvia también en un cerrito, ¿verdad?, un cerrito que se llama Charviento, y que ahí está, en uno de los costados, y que es parte de su territorio.
territorio. Entonces, la verdad es que no saben cómo contestar, porque no saben si estamos preguntando su, llamémoslo así, su radio de acción ritual, o estamos investigando su radio de acción con el ganado, o sea, la masa ganadera que mueve de un lugar a otro, o si estamos preguntando acerca del lugar donde obtienen sus plantas medicinales. Entonces, el concepto de territorio, que para nosotros los occidentales está definido por fronteras, no existe para ellos. Las fronteras son absolutamente vagas, tanto que hubo entre los grupos antiguos, como sabemos por la historia, una gran cantidad de luchas por fronteras. Y lugares donde incluso ponían hitos para de alguna manera señalar realmente hispánica los lugares de frontera. Entonces, pero también existe otro territorio. Muchas veces es diferente de todo lo que estamos hablando aquí, el territorio del descanso eterno, sus cementerios. Es otro territorio. Y puede quedar en otro lado. Y puede quedar en la ladera de un cerro, en la ladera de una quebrada. Pero es otro mundo. Entonces, como digo, el occidental, nosotros acostumbrados, ¿verdad?, a la noción de propiedad privada, tenemos muy clara una noción de territorio, como tenemos muy clara una noción de propiedad. ¿Dónde queda su propiedad? ¿Qué superficie tiene su propiedad? Sabemos perfectamente. Pero a ellos no nos podrían contestar. Y sin embargo, toda la legalidad vigente les obliga a transformar esto en términos de kilómetros cuadrados o de metros cuadrados. A transformar esto a propiedad privada. Y aquí viene la lucha entre lo que ellos conciben como comunidad comunitaria, lo que es propiedad comunitaria, y lo que es propiedad individual. Y la eterna lucha que, desde el punto de vista legal hasta el día de hoy, no se zanja en nuestro país. No existe la noción de comunidad, de propiedad comunitaria en nuestra legislación. No existe. Sin embargo, el mundo indígena es fundamental. Pero hay otro territorio mucho más sutil, el territorio de la comunicación o de la conexión vial. Ellos tenían comunicaciones viales, y estas comunicaciones viales las tenían muchas veces jalonadas con una cantidad de símbolos, ¿verdad?, que llamamos nosotros geoglifos o petroglifos, en roca o en ladera, donde ellos señalaban ahí sus rutas. Las rutas pertenecían evidentemente a un determinado grupo. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de conceptos de territorio. Hay otro territorio que puede estar situado a muchísimos kilómetros, a lo mejor a 100 o 200 kilómetros de su lugar de origen, o donde tienen su residencia, y son los territorios de obtención de materias primas, sobre todo en el pasado, en el más remoto pasado. ¿De dónde traían la obsidiana? ¿De dónde traían el basalto? ¿De dónde traían el sílex que estaba en su lugar? Venía de lejos. Sabemos que el sílex no está en la costa. Yo he traficado a la costa buscando nódulos de sílex. Está un poco más adentro. Es un fenómeno de tipo, diríamos, volcánico, y por lo tanto se encuentra en lugares diferentes. El basalto que utilizaron en esa zona está en la cercanía de Pica, pero ¿qué quiere buscar el basalto a Pica? No hay basalto fácilmente accesible en lugares. Es decir, aquí entonces nos ocurre algo muy extraño, que no sabríamos decir con precisión cuál es el territorio de los pueblos determinados. Y no hablemos ya de interconexiones de tipo comercial. ¿Dónde tenían la copa? Claro, la traían de Bolivia, pero para ellos era un elemento absolutamente esencial desde el punto de vista ritual, y por lo tanto la necesitaban y la iban a buscar o la comerciaban, la traían. Entonces, ahí hay un primer concepto. Ahora bien, este concepto choca, al parecer, con los conceptos que manejan los arqueólogos. Junto a los arqueólogos que hablan de un sitio tipo, que hablan de Tarapacá 40 y tanto, 47, que hablan de Suca 5 o Quillagua 23.
el investigador, arqueólogo, ha descubierto un lugar que puede ser un taller líquido, gigantesco, un gran cementerio, un antiguo poblado, un pucara. Claro, entonces esa denominación que es muy interesante desde el punto de vista de la nominación, porque hay que nominar las cosas, todo tiene que tener nombre y apellido. Nosotros llevamos nombre y apellido para poder autoidentificarnos también los sitios, ¿verdad? Eso nos lleva a una especie de confusión. Entonces, ¿cuántos sitios y qué sitios conforman el grupo tal? Traslademos al arcaico de los 10.000, 15.000. ¿Qué sitios? ¿Cuántos sitios? ¿Cuál era el territorio de esa horta del arcaico? No tengo, la verdad, más idea muy cercana. El tráfico, el este y el oeste, viajaban, comerciaban, ahí están los antiguos caminos. Pero podemos visualizar exactamente cuál fue el concepto de territorio y de recursos que tuvieron esos pueblos. Hay una tremenda interrogante acá. Entonces, ojo con el creer que con el criterio del sitio tipo solucionamos el problema de forma definitiva y nos quedamos tranquilos y hemos identificado a este grupo. No, porque a lo mejor lo que se identificó fue su cementerio, y de hecho la arqueología chilena, que lo sabe muy bien Agustín Tumarino, ¿verdad?, que acaba de escribir, según ese libro, maravilloso libro sobre prehistoria de Chile, que aprovecho de recomendarlo porque creo que acaba de salir. Bueno, la arqueología chilena ha trabajado durante muchos años en base a unos estudios de cementerio. La arqueología de Lachan, la arqueología de Maxubi, la arqueología de Chedé, está basada fundamentalmente en el estudio de cementerios. Entonces, una parte del territorio. Pero ¿quién ha hecho la arqueología de toda la ritualidad? Al estudio. ¿A qué voy? Voy a lo siguiente, que la arqueología, que por lo demás ha hecho desarrollos tremendos en estos últimos decenios, tremendo, porque no tiene comparación alguna a la que yo conocí en los años 60 y tantos, cuando hacían primeras investigaciones, había ustedes Cerro Moreno, Juan López Río, ¿verdad?, y descubríamos Conchales, ¿verdad?, en la arqueología de hoy, la arqueología de allá con la base estratigráfica de hoy. Hay un mundo de diferencias, pero ojo, hay un mundo todavía con nosotros. Esa es, como quien dice, una primera reflexión que le hago. Entonces, este criterio del sitio tipo, que siempre es interesante porque nos domina a los lugares, es sesgado, es decir, tenemos que tener la conciencia de que es muy incompleto. ¿Por qué? Porque cada sitio tiene su propia utilería, su propio tipo de herramienta, ¿no?, su propia parafernalia, como nos gusta decir a los arqueólogos. Y es diferente la que vamos a encontrar en un cementerio de la que voy a encontrar en un taller. Es muy diferente la que voy a encontrar en un lugar donde practica la agricultura de la que voy a encontrar en un cementerio. Entonces, esto es diferente. El sitio ceremonial no tiene por qué tener el mismo instrumental que el cementerio. Las funciones son enteramente distintas. Resultado: cada sitio tiene su propia función, ¿verdad?, y tiene su propio conjunto de artesanos. Entonces eso dificulta enormemente el poder seguir cuál era el territorio de la tribu tal o de la tribu cual. Ese es un tema interesante, el primero. Hablábamos de que teníamos distintos tipos de moradas. Hay moradas de caza y pesca, que pueden ser transitorias y que encontramos en Conchales, morada de descanso eterno, morada de actividad de recolección, la colecta se hace en diferentes lugares, los estudios nuestros de Alto Patacho prevean un lugar de recolección. Se recolectaba muchísimos elementos vegetales, ¿verdad?, así como
se casaba eventualmente al guanaco. El guanaco, a lo mejor había que seguirlo por kilómetros y kilómetros, herido o no. Si estaba herido, a lo mejor me van a costar 5 kilómetros para que se desangre y yo lo pueda realmente cazar. Pero entonces estamos hablando del concepto de territorio de desarrollo. Vamos a otra cosa, algunos ejemplos. Por ejemplo, pensemos en el caso de los cazadores recolectores costeros, los que hemos llamado tradicionalmente changos, o los camanchacas. ¿Cuál era su radio de acción? ¿Cuál era el radio de acción de los camanchacas que vivieron en cobija? A lo mejor enorme, sabemos por las crónicas y sabemos por los distintos navegantes que los encontraron en distintas circunstancias, muy lejos a veces de su lugar de origen. Entonces, bueno, estaban días y días y días, muy lejos hacia el norte o muy lejos hacia el sur. Eran esencialmente moverse y se veían obligados a una movilidad extrema, obvio porque tenían que obtener el alimento donde fuera y como fuera. Trasladaban hasta sus propios pueblos luego para armar cabañas en el lugar donde ya tenían a lo mejor listas sus piedrecitas ahí en el circuito y que habían instalado a lo mejor el año anterior, en el mes de agosto. Ahora volvían de nuevo en el mes de agosto porque en esa fecha les había ido bien, volvieron de nuevo. Entonces todo esto implica una movilidad increíble. O pensemos en los cazadores patagónicos, los tehuelches, los indios pampas, los sur de la Argentina, cuya movilidad era enorme, máxime cuando adquirieron de los españoles el caballo, tenían que andar a pie, pero cuando ya domestican y se adjudican y se apropian del caballo, los tehuelches tienen unos radios de acción inmensos. Lo testifica en maravillosos capítulos d'Aubigny, el famoso explorador francés, cuando habla y describe cómo eran los hábitos de estos cazadores. Entonces, aquí hay una idea de territorio que nos lleva, ¿verdad? Por la moral de los agricultores, uno diría, primero, por la moral de los agricultores, claro, el sedentarismo, el problema, malestar, el lugar muy preciso, venían de sus campos, sus casas, tenían que estar cuidando todos los días producción agrícola, o maíz o lo que fuera, de los predadores, que pueden ser pájaros, ¿verdad? También los pájaros predadores en nuestras quebradas, ¿verdad? Las tórtolas son unas predadoras impresionantes, ¿verdad? Y tenemos varias variedades de tórtolas que inundan, estoy pensando en las quebradas tarbacinas, ¿verdad? Pero también tenemos otros animales. En el caso más arriba, allá hacia arriba, cuando pensamos en el altiplano, tenemos el huemul, que es otro, entre comillas, gran depredador de la agricultura de los pobladores. Entonces, esta agricultura no es como el caso. Yo tengo una parcela que mide exactamente 3/4 de hectárea en Pica. Ya. ¿Qué parcelas tenían los antiguos agricultores? Cuando uno lee crónicas, ¿verdad? Se encuentran que el cacique de Camiña, la Carniza se llamaba antiguamente, o el cacique de Tarapacá, la quebrada de Capa se llamaba antiguamente, tenía tierra por todos lados. El cacique de Camiña tenía tierras hasta en Quiuña, y Quiuña es una vertiente, ¿verdad? Donde hasta el día de hoy corre también buena agua y se practica una pequeña agricultura muy cerca de la desembocadura de Pisagua, muy cerca de Pisagua, la desembocadura. Entonces tenían tierras aquí y allá. Y ese fue el lío que tuvieron con los españoles. Porque los españoles decían, bueno, ¿cuándo están sus tierras? No, aquí, acá y acá. Y tenían porciones de tierra por todos lados. Y no solamente los caciques, tenían tierra hasta el día de hoy. Tú le preguntas a un poblador de Mamilla, y los pobladores de Mamilla tienen tierras de Parca y tienen tierras de Quipica hasta el día de hoy. Pero además hay otro fenómeno muy interesante
interesante que ocurre en Tarapacá, diferente de la cosa de acá. Dice el fenómeno de los aluviones. El fenómeno de los aluviones significa catástrofe dentro de la quebrada, significa riqueza en la pampa. ¿Cómo así? Claro. Catástrofe dentro de la quebrada porque arrasa con una gran cantidad de campos de cultivo, con todos los paredones y con todas las pincas que cuidadosamente han estado construyendo por siglos, ¿verdad? Y que viene el aluvión con una fuerza incontenible. Hay unos videos de la llegada de la aluvión aquí Pisca en el 2012 que tiene fecha 11 de febrero del 2012. Baja la aluvión y hay lo captaron en un video y es algo que uno ve, una masa de agua de miles de litros cúbicos, qué sé yo, que se precipita de repente y el primer envión es destructivo. Acaba con eso. Bueno, muerte en la quebrada porque tienen que recomenzar. Los agricultores de Pisca en este minuto están justamente recomenzando, de nuevo volviendo a hacer. Pero resulta que a medida que baja esta fuerza del aluvión, y es un fenómeno absolutamente geográfico, geomorfológico, se atenúa la fuerza del agua, entonces allí pueden ellos captar. Y los que conocen el plano de O'Brien de 1765 de la Pampa y Luga, recordarán que ahí está trazado los campos de cultivo a la salida de la quebrada de Pisca, a la salida de la quebrada de Tarapacá y Arón. ¿Por qué? Porque aprovecharon esas aguas. ¿Cómo las van a aprovechar esas aguas? Canalizaban a lugares un poquito más altos donde ellos sabían que podían llegar y donde no iba a llegar directamente el flujo de agua. Hasta hoy hemos visitado ahora unos 3 meses atrás un área muy cerca de Cerro Unita, donde está el famoso chamán, como habrán sabido ustedes del Cerro Unita. Hemos visitado y hemos encontrado un tramo de huellas del camino Inca ahí. Están por cultivo. ¿Y por qué? Porque era un periodo largo que podía ser 6-7 meses en que el agua seguía corriendo. Porque Pisca, este es un fenómeno muy interesante y poco conocido. Porque Pisca rara vez baja, pero cuando baja dura 7, 8, 10, 12 meses bajando la agua. No lo hemos comprobado. Eso significa entonces que durante 7, 8, 10, 12 meses pudieron bajar a practicar la agricultura. A lo mejor arrasaron sus campos arriba, pero aprovecharon. Esta cosa dice que tiene que ver con el territorio y caramba que nos complica la vida a los geólogos, porque hace extremadamente difícil poder señalar dónde, cuál era el ámbito de la tribu San Juan. Yo creo que eso era como fuera pacífico. En un momento dado abordaron la sección de la Pampa abajo, y en otro momento dado, donde no había el flujo de agua, se restringían a cultivar estrictamente aprovechando sus propias aguas. Pero aquí hay algo que también tenemos que tomar en cuenta. Está el tema tremendo de la variabilidad climática. Resulta que hay periodos secos y hay periodos húmedos, y eso lo sabemos, ¿verdad? Los periodos húmedos van a brotar la cuestión, los periodos secos se secan. Haciendo un estudio en Quipesca hace unos 2-3 años atrás, para un libro que está por publicarse ahora, sobre la vida de la quebrada de Quipesca, nosotros nos dimos cuenta de que las antiguas aguadas que había habido y que la gente conocía por nombre, porque cada aguada tiene su nombre, apenas quedaban 2 o 3 actualmente vigentes. Las otras aguadas estaban secas. ¿Y cómo sé que eran aguadas? Se están secas. Bueno, ahí está el resto de la vegetación para el de la aguada. Ahí están las plantas. Ahí están las plantas. Las plantas claramente, y algunas de ellas todavía vivan porque ya era un hilito de agua subterránea que todavía. Ahí están los aguadas. Pero se secaron. Mientras hacíamos el estudio del camino del Inca, ahora meses atrás estuvimos acampando en la quebrada de Maní. La quebrada de Maní existió una aguada. Andábamos con Lucho Briones.
experto en arte rupestre, gran experto en jeroglíficos. Y muchos me dicen, aquí, acá, yo con mi padre, cuando yo era niño y tenía 7 años, y aquí había agua. Nada. Estamos hablando entonces del cambio climático que se ha operado apenas en 40 o 50 años. Que a lo mejor es cíclico, que a lo mejor va a volver un periodo más húmedo. Estamos en ese periodo seco, en nuestra piedad. La piedad de Cahuiza, enteramente seca. La piedad chipana, enteramente seca. Y sin embargo, la mayor parte de ellas tienen campo de cultivo antiguo. ¿Y qué significa un campo de cultivo antiguo? Significa que los pobladores bajaron en algún lugar cercano, o sea, había pobladores y se aprovecharon de eso. Eso es a propósito de ejemplo. La morada y la geografía. Yo he tenido una fortuna en mi vida de tener mucho contacto y de trabajar muy frecuentemente con geógrafos. Es verdad, gente muy agradable, muy fácil trabajar con geógrafos. Yo lo digo porque de repente hay con otros especialistas es muy difícil trabajar. Me ha resultado muy difícil trabajar con arquitectos. Yo me ha resultado muy fácil trabajar con geógrafos. ¿Por qué? Porque obviamente hay una relación del estudio del paisaje que es muy semejante a la del arqueólogo con el geógrafo, que es el experto en el paisaje. Bueno, y de esa relación con los geógrafos que data de cuando yo comencé en el Instituto de Geografía hace muchísimos años, cuando editamos la revista Norte Grande, por allá por el año 1974, nació un interés por profundizar en geografía. Entonces yo me vi obligado a estudiar geografía y seguí cursos en la Chile de geografía con geógrafos. No me titulé, pero tuve 3 años estudiando geografía que me ha servido lo indecible. A todos los arqueólogos yo les recomendaría que estudiaran geografía, ¿verdad? Tanto física como económica, ¿verdad? Porque abre unos ojos nuevos. Y de paso, a manera de paréntesis, y disculpen ustedes esta digresión, a mí me preocupa el sistema de forma de enseñanza de hoy, la superespecialización del entomólogo, de uno que sabe que es de abejas. Debería ser experto en insectos, pero no tiene idea. Yo lo he comprobado, entonces soy amigo de Lawrence Parker, un gran investigador de abejas en el mundo, que le preguntaba yo por nervioso y no tiene idea. Sin embargo, escucha, esa superespecialización que si bien es cierto nos lleva a conocer mucho en un terreno determinado, pero nos deja ver el bosque. No vemos el futuro, vemos el árbol. Para ver el árbol, a un antropólogo, hay que saber mucha geografía, pero también desgraciadamente hay que saber mucha historia, porque hay que saber lo que pasó. ¿Qué es lo que hubo? ¿Cuáles fueron los antiguos ocupantes? Entonces, uno tiene que meterse en esa historia, en esa historia. Entonces, resulta que ser un etnoantropólogo hay que saber un poco de biología, y ojalá mucho. Hay que saber un poco de geografía, y ojalá mucho. Hay que saber un poco de historia, y ojalá mucho. Además de la propia arqueología. Y además de todo eso, como si fuera poco, hay que tener experiencia de terreno. Porque sin terreno y sin conocer la vida de las comunidades de hoy, y eso le llamamos etnografía, sin saber cómo viven las comunidades hoy, no tenemos la menor manera de saber exactamente cómo viven las comunidades del pasado, porque en muchos aspectos esta semana semejan, no cabe la menor duda. A mí me abrió los ojos cuando yo trabajaba muchos años atrás aquí en Atacama, aquí en Antofagasta, y visitaba los pueblos del interior, ¿verdad? Y leía los trabajos de Domingo Gómez, que ya está sentado, mi buen amigo, ¿verdad? Y muchos otros. La lingüística es la gran olvidada. No hay lingüistas, me lo decían ellos. Yo tengo mucho contacto en este momento con un lingüista alemán, no puedo
nunca escrito, es gramática de la lengua chimaya. No se siente, pero pequeñito, pequeñito delante de este hombre increíble, ¿verdad? Que se siente capaz entonces de criticar a otros especialistas porque dice: ustedes los arqueólogos, me decían. Estuve con él hace unos 6 meses en una conferencia que dio en Antofagasta. Ustedes los arqueólogos han olvidado de los lingüistas. Es verdad. Y los historiadores, peor todavía, se han olvidado de los lingüistas, porque resulta que los lingüistas son los que estudian los nombres de los lugares y los nombres de las personas y los apellidos, los antropónimos y los topónimos, ¿verdad? Y resulta que te pueden dar datos increíbles. Y me decía lo siguiente: yo le mandé listas de topónimos de Tarapacá. Me contestó diciendo muy interesante, me dice: porque yo en este momento estoy estudiando la lengua puquín, la lengua desaparecida del siglo XVIII, del sur del Perú, que fue la lengua hablada en el extremo sur del Perú y muéranse Arica y Tarapacá, hasta, por lo menos en la zona de Arequipa, Ica, etc., hasta más o menos fin del siglo XVIII. Era la tercera lengua oficial y la Iglesia Católica dedicaba especialistas para que se hicieran vocabulario y diccionario de las 3 lenguas: quechua, aymara y puquina. Y puquina no tiene idea de ello. Pero cuando revisan los nombres en las listas, el topónimo que yo le mando me dice: oye, Horacio, hay una cantidad de términos puquinas. Sí, pues encontró puquina, topónimos puquina en Tipisca. Casi el 40% de los topónimos de Tipisca, 38, me dice: no son quechua, no son aymaras, son puquinas. Entonces, ¿sabe? Vamos a una cosa enteramente nueva. ¿Qué fue este poblamiento puquina en el norte de Chile? Nadie sabe nada. Nadie sabe nada, porque es la verdad. Lo sé por Cerrón. Resulta que hay una cantidad de términos terminados en aya, guaya, guayas, y son todos puquinas. Guantajaya, guatalaya, ya no sé cuántas ciguayas y todas estas cosas. Estamos llenos de ayas, guayas, guayas. ¿Qué significa? ¿A qué voy con él? Pampa, planicie, un lugar plano. Una planicie de quién sabe qué, agregado a otra cosa. Bueno, tú revisas la toponimia de la zona de Arequipa, te encuentras con las mismas Socaguaya, Tiahuaya y una cantidad de guayas. El antiguo poblamiento puquina. Los puquinas se sabe al final eran bilingües, quechua y puquina. Y sospechamos que muchas de estas cosas que a través del camino del Ica baja aquí a la zona de acá, Misiles, al sur, ¿verdad? Mucho de ese poblamiento pudo haber sido un movimiento de gentes puquinas, quechohablantes, además de puquinhablantes, que son probablemente los que fueron quedando como víctimas, ¿verdad? Como colonos en distintos lugares, ¿verdad? A través de la huella del camino de la Inca. Entonces, eso puede explicar muchas cosas. Provoca otra cantidad de tremendas preguntas. Bueno, ¿cuál era el tipo cerámico que tenía? Era el pica Tarapacá, y el diablo era, como dicen los arqueólogos. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Que la ecoantropología, no etno, sino eco, que es el estudio de la morada, nos obliga a profundizar en muchos aspectos de esta morada, en muchas visiones, y obviamente es una labor de equipo. Es imposible que una persona haga eso. Es absolutamente imposible ser a la vez geógrafo, a la vez historiador, a la vez etnohistoriador, a la vez, qué sé yo, arqueólogo, a la vez antropólogo social. Es imposible. Tendría que tener 5 o 6 doctorados y ni con eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El trabajo en equipo. Un poco lo que hizo y logró John Murray, a quien todos, muchos de nosotros conocimos, ¿verdad? Y que introdujo el concepto de archipiélago vertical, etc. Y que a través del estudio, ¿dónde partió John Murray?
de la historia. Estudió, ¿verdad?, la visita de García de San Miguel, que es una visita a 1564, creo, no recuerdo la fecha exacta, ¿verdad? La estudia y elabora toda su teoría y busca aliados en los arqueólogos, en los historiadores, en los antropólogos, y encuentra aliados en muchos chilenos, ¿verdad?, que siguieron sus huellas hasta el día de hoy, porque ya entre ellos. Entonces, es compleja la ecoantropología. Pero lo más terrible, y con esto ya voy a empezar, porque yo creo que ha transcurrido mucho rato y los tengo muy lateados, estoy absolutamente seguro. Lo más terrible del tema es que la ecoantropología, al menos en mi visión, tiene una visión de futuro. Todas las ciencias que hemos descrito, la arqueología, la antropología social en ese sentido, sobre todo la etnografía, la etnohistoria, tiene una visión de pasado, estudian el pasado, yo documentos, que nos tienen los datos, que nos dan estos documentos. Pero una ecoantropología, además de tener una vertiente puesta en el pasado, tiene otra puesta en el futuro. Y es la más importante porque quiero saber qué va a ocurrir con este territorio que nosotros tenemos, Chile actual. Y aquí viene el tema de lo patrimonial, del cuidado del medio ambiente, la obra. El cuidado del medio ambiente tiene que brotar de un tremendo conocimiento previo de ese medio ambiente. Porque tú me decías, René, cuando decías que las maquinarias que estuvieron camino a Pajoso habían pasado con unos campos de silancia, ¿verdad? Y que había hecho el reclamo, que de nada había servido. Esa es la tragedia, que hace uno los reclamos. Y de poco sirve. Pero entonces, no importa. Tenemos que seguir bregando en este ambiente de lucha con ser enemigos. Tenemos enemigos en el camino cuando hablamos del futuro de esta oikos, nuestra morada, nuestra casa de hoy. Estoy hablando ya de hoy. No estoy hablando de la morada de los camanchacas o de los quechuas o de los icanantay. Estoy hablando de nuestra morada de hoy. La morada esa que van a conocer nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Esa nos preocupa. ¿Por qué? Porque nuestro pobre territorio, y volviendo a la idea de la morada, nuestro pobre territorio nacional está siendo perforado, masacrado, lacerado, con 1000 caminos, 1000 vías, 1000 ductos, 1000 minas, sobre todo cuando está cubierto. Yo no me acuerdo, ya hice un estudio en un capítulo de mi blog sobre la superficie observable a través de Google Earth de Chuquicamata. Los centenares de kilómetros cuadrados, no son hectáreas, estamos hablando de muchos kilómetros cuadrados de hoy. Entonces, yo quiero que aquí hubiera un minero, y si hay alguno que me perdone, dirá, bueno, pero hay que explotar la riqueza. Cuando se planteó hace muy poco la venta del mineral de Guantajaya, antiguo gran mineral de plata, ¿verdad?, de acuerdo a los cronistas de la época, el segundo después de Potosí, Guantajaya, al lado de Iquique, a 11 kilómetros al noreste. Entonces empezamos a tratar de ver qué significaba esto de que Guantajaya pasara a una propiedad privada. Había una empresa argentina que quería comprar. ¿Para qué? Para explotar los ríos antiguos y seguramente también nueva perforación. Quedaron inmensa cantidad de ríos antiguos mal explotados y que por lo tanto podría rendir todavía mucho mineral de plata y cobre. Y entonces empezamos a mirar un poco a través del Google y ojalá si ustedes tienen la oportunidad, échenle una mirada al Google Earth y vayan a ver Guantajaya y van a quedar horrorizados cómo han masacrado la superficie de ese territorio, arañado, pero textualmente arañado, así.
además de los piques coloniales. Piques coloniales que sorprende uno, no nadie lo cree, pero hay uno que se llama el Pique San Juan, que tiene, escuchen bien, 350 metros de profundidad vertical. Es un gigantesco, es impresionante. Los coloniales, los gobiernos coloniales, los indígenas, el 99% fueron los que elaboraron esos hoyos llenos de galerías subterráneas. Me tocó hablar con un geólogo que era de los posibles compradores que venía por esa empresa argentina. Lo encontramos en Guantajara y tirándole la lengua, le digo, oye, ¿usted conocen los planos? Sí, dígame, tenemos, absolutamente conocemos todos los planos. ¿No me podría dar una copia? No, es imposible darte una copia. Pero lo que te advierto es que son kilómetros y kilómetros y kilómetros, no decenas, centenas de kilómetros de galería. Además de los piques, porque piques hay como 22. No todos de la misma profundidad, pero está lleno. Es decir, la profundidad es ese territorio, llamémoslo Guantajara, ya no sirve para nada a la República de Chile, que a futuro va a tener que ser perpetuamente reexplotado exactamente en la misma línea, porque no queda otra, porque no vamos a hacer agricultura, no vamos a hacer ninguna otra cosa. Entonces, me pregunto, y yo también a ustedes la duda que es muy ecoantropológica. Es lógico que estemos perdiendo territorio nacional día a día por estas tremendas perforaciones. Yo me estoy refiriendo a lo que llamamos el casco abierto, porque esa es la tremendamente dañina, la que no deja nada, que algo hubo en superficie. Muy diferente de la que opera solamente en profundidad. Entonces, lo que yo veo es lo siguiente, yo tengo, les puedo mandar copia de un plano tomado de todas las pertenencias mineras de Tarapacá. Y ese plano que muestra las pertenencias mineras de Tarapacá, ustedes se horrorizarían. No hay casi lugar que no esté pedido por los mineros. Todo está pedido, no trabajar, pedido para. No hablemos aquí del tema del agua y la pérdida de todos los derechos de agua de todas nuestras comunidades, que es un tema aparte que nos llevaría muy bien. Pero estas temáticas son muy propias de una ecoantropología del futuro. Tenemos la obligación de planteárnoslas desde ya. Es que alguien dirá, a lo mejor la Nancy me dirá, oiga, Horacio, pero es que yo soy arqueóloga. Sí, pero tienes que tener mirada. Y el otro dirá, es que yo soy historiador, tú me estás metiendo, tienes que tener una mirada en el futuro. Todas estas de alguna manera se convierten en ciencias sociales del futuro. Entonces, planteo yo la preocupación. Tenemos en una región, con esto termino, alguna masa pensante, algún grupo formado por arqueólogos, geógrafos, biólogos, antropólogos, etcétera, geólogos, que pudiéramos llamar la masa pensante de la problemática regional y que pudiera obrar con independencia total. En Escandinavia existe el ombudsman, que seguramente algunos de ustedes lo conocen, y que no lo conoce, búsquelo en el Google, que significa ombudsman. ¿Verdad? Es el personaje que, digamos, encarna un poco lo que fue el profesor de naturales en la época colonial, pero que sería el protector del medio ambiente. No existe protector del medio ambiente. Hay una legislación que sabemos que es muy precaria. Entonces, dejo flotando la idea. Conversaba este tema con alguien que me decía, sí, pero es que Antofagasta es propiedad de unos cuantos señores. No se puede ya levantar la voz en cuanto a nada. Yo creo que se gran minero. Y el que no le dice amén
grandes señores, aquí está perdido, pierde el trabajo, pierde la pega, pierde todo. Bueno, podemos hablar desde fuera, ¿verdad? Como antropólogo, con alguna formación en campos anexos de la geografía, la historia y la arqueología, quisiera yo dejar el mensaje de que no solamente tenemos que volver la vista al pasado, y tenemos que decididamente enfrentar juntos el futuro y hacer mesas redondas. ¿Qué significa la proliferación minera en Antofagasta? Por lo que yo sé, sumemos el litio, sumemos, bueno, todo lo que es Chuquicamate, todas sus filiales, todas las cosas, tenemos aquí una cosa impresionante. Pregunta número 1. ¿Cuánto tiempo va a durar el esplendor minero? Pregunta número 2. ¿Qué va a pasar cuando el esplendor minero pase? Y cuando el precio del cobre se vaya a la chuña. Pregunta número 3. ¿Qué va a pasar con toda esa área ya perforada, destruida, arañada, lacerada, hecha pedazos? ¿En qué se va a aprovechar? Vamos a hacer un gigantesco lago en el anfiteatro de Chuquicamate el día de mañana. ¿Con qué agua? Quisiera dejar una preocupación por el futuro, sobre la base y la experiencia del pasado. Todas las comunidades humanas han dejado una impronta en su territorio, muy débil en los tiempos de los cazadores, recolectores primitivos, hoy día espantosamente fuerte. Ahora que estamos haciendo el estudio del trabajo del Camino del Inca, nos tocó reunirnos con gente de obras públicas y nos decían, por favor, entréguenos las coordenadas de todos los lugares donde hay geoglifos, petroglifos, recintos, pascanas, chaquirubás, tambos, incas, qué sé yo, construcciones, para poder protegerlo, porque hoy día la lluvia de peticiones que recibo las públicas para la construcción de caminos, ductos, ya no veo, allá estamos saturados, igual aquí ustedes igual. Es inmensamente, y nosotros necesitamos tener una base de datos para poder decir, ojo, aquí esta zona no se toca, y esta otra zona no se toca. Problema tremendo cuando estamos hablando de caminos. Vamos a asignar una zona, ¿no? Un camino inca. Zona, además agreguemos una zona de protección alrededor. Es la lucha del presente y el pasado y el futuro. Una lucha tremenda que solo se puede enfrentar, a mi juicio, con un profundo conocimiento, con lo cual yo quisiera concluir, termino con esto: profundicen, conozcan, estudien y piensen cada una de estas cosas en función del futuro. Y tenemos que crear una mirada del futuro en que confluya la mirada del biólogo con la del arqueólogo, con la del geógrafo, con la del arqueólogo, con la del historiador, con la del economista. Porque la verdad las cosas es que no se ve fácil el futuro. Cuando uno ve lo que ha pasado en Tocopilla, la pobre Tocopilla, y lo que da. Y lo que Endesa Chile, ¿verdad?, a través de sus termoeléctricas, ha hecho y destruido en el entorno submarino de Tocopilla. Me imagino que vieron alguna vez el video, ¿verdad?, sobre el entorno submarino de Tocopilla en Venezuela. El precio del progreso. ¿Qué es el precio que hay que pagar por el progreso? ¿O será que tenemos un concepto errado de progreso? ¿O que será que tenemos un concepto equivocado de progreso? Y que lo que algunos llaman progreso a lo mejor tiene muchos aspectos de retroceso. Dejo plantado la inquietud, esto sí, es como para hacer una jornada sobre este tema.
pedido de escucharme y la paciencia. Gracias.